Bien, verán ustedes, hoy en nuestro programa vamos a hablar, evidentemente, como es lógico y natural, de salud. Porque aquí lo que más valoramos, o al menos uno de los aspectos por los que manifestamos una preferencia a nivel de contenidos, es la salud. Y como les digo, la salud va a ser hoy protagonista, yo me atrevo a decir que en un aspecto muy amplio. Verán, nuestro sistema de salud, hablamos de Cataluña, puede considerarse, aún actualmente, puede considerarse como uno de los mejores a nivel europeo. Siempre se intenta dar respuesta a las necesidades que plantea nuestra sociedad. Una sociedad, la catalana, y yo creo que por extensión la europea, que poco a poco va envejeciendo. Cada vez vivimos más años, cada vez añadimos más calidad de vida a nuestros años, y esto evidentemente reclama, entre otros aspectos, una atención a la cronicidad. Esto genera otras problemáticas, desde las listas de espera, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, y que de alguna forma este aspecto está aparentemente, al menos, cada vez más relacionado con el déficit de profesionales de la salud a diferentes niveles. A todo esto, a modo de introducción, queremos también comentar una nueva perspectiva por lo que se refiere al modo, a la forma en que los profesionales de la salud, incluso el sistema de salud que tenemos establecido, se relaciona precisamente con los destinatarios de la atención sanitaria. La mejora del sistema de salud, las prestaciones, en fin, va a ser un tema interesante. Ya les avanzo que no tendremos lamentablemente tiempo para resolver todas estas cuestiones, pero sí que lo vamos a intentar, y vamos a hacerlo con un invitado que está situado aquí a mi derecha, para aquellos que luego nos vean en las redes sociales. Es precisamente Boi Ruiz. Boi Ruiz es actualmente director del Instituto Universitario de Pacientes y profesor de la Universidad Internacional de Cataluña, al tiempo que presidente de Know-How Advisors. Con él hablamos en unos instantes. Bones mans, l'entrevista. Doctor Ruiz, Boi Ruiz, buenos días. Muy buenos días. Y bienvenido, muy amable. Gracias por volver al programa. Hacía algún tiempo que no estábamos frente a frente en el micrófono de nuestro programa. Un programa, por cierto, como usted conoce muy bien, especializado en temas de salud, que no es lo más habitual, ¿verdad? No, pero yo creo que es uno de los programas centrales que tenemos en este país para hablar de salud. Bien. Y por tanto, larga vida al programa. Esperemos que sí, esperemos que sea así, porque como yo ahora avanzaba, por cierto, que no lo hemos comentado, para aquellos que quizás se incorporen ahora al programa, nuestro invitado Boi Ruiz es además exconseller de Sanitat de la Generalitat de Cataluña, ¿verdad? En unos años fáciles, del 2010 sí. Al 2016. Sí, pues vamos a hacer una pequeña pincelada, si le parece, doctor Ruiz, en este sentido. Usted lo ha dicho, años, y yo lo confirmo, años difíciles, años complicados. Claro, no le voy a preguntar si guarda buenos recuerdos o no tan buenos de esa época, pero bajo su punto de vista y desde su perspectiva, ¿fue útil esa etapa en su trayectoria profesional al frente de la sanidad en Cataluña? Sí, desde el punto de vista de conocimiento de dónde me metía, por decirlo coloquialmente, sí. Yo tenía muy claro dónde me metía, porque era una persona que llevaba muchos años en el sector sanitario, y entendí que me lo tomaba como un reto no solamente político, sino profesional. Yo no venía ni a la política ni a seguir de la política, y creo que conseguimos demostrar aquello del valor se le supone, ¿no? Sí. Siempre decimos que el sistema sanitario catalán es un sistema excelente, etcétera,
etcétera, infradotado financieramente, pero conseguimos demostrar que tenía solvencia. Solvencia que fue capaz de resistir una situación económica brusca, no era aquello de un descenso progresivo, sino de golpe y porrazo. Tienes un 20% menos de presupuesto y si sigues gastando al mismo ritmo, es economía doméstica, en el mes de octubre, noviembre no tienes sistema. Por lo tanto, tuvimos que tomar unas medidas muy duras desde el punto de vista de contención del gasto de forma inmediata, pero también hicimos toda una serie de reformas que permitirían aflorar unos recursos para destinarlos de otra manera. Y yo creo que yo y mi equipo nos sentimos enormemente satisfechos. La política es otra cosa, ¿no? Pero desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista general, creo que hicimos el trabajo que se podía hacer en aquel momento y que dejamos un sistema que continúa su inercia. Pero esto, doctor Ruiz, a veces cuesta de entender por parte de la sociedad. Es decir, que se tomen, como se hizo en su momento, medidas drásticas incluso. ¿Cómo se lo explica esto un político a aquella persona, un ejemplo, que está pues 3 años en lista de espera y que además pues le dicen, no, tendrá usted que esperar un año más? Es un ejemplo práctico. No llegamos a tanto, pero bueno. Bien, es un ejemplo. Pero es fácil de entender. Primera cuestión, economía doméstica. Yo, para mantener, ¿qué dineros necesito para mantener el gasto sanitario? ¿Cuáles son los factores que dependen? Primero, población cubierta, todo el mundo. 2, catálogo de prestaciones, el más amplio que hay o de los más amplios que hay en Europa. Porque perdóneme usted, el concepto de equidad se ha mantenido siempre. Siempre. Por lo tanto, primero, además tuvimos el pequeño rifirrafe cuando el gobierno del Estado dijo que la gente que no tenía una residencia o que no estaba empadronada no tenía derecho. Nosotros eso lo hicimos igual, etcétera, etcétera. Que creó más de un conflicto. Pero ahí estuvo, ¿no? Después se hizo una ley que ha sido rechazada por los tribunales, pero el reglamento sigue existiendo y por lo tanto funciona. En segundo lugar, además de la población cubierta, tienes que tener presente, como decíamos, el catálogo de prestaciones y además qué cuesta cada prestación, ¿no? Por lo tanto, el coste de la prestación es lo que vas a poder incidir de entrada rápido. Porque esto, perdón, a veces no somos conscientes, los ciudadanos, de que ese gran nivel de sanidad que tenemos en Cataluña tiene un coste importantísimo, pero el desconocido. El coste solo tiene 3 elementos. 1, el coste de los salarios. 2, el coste de farmacia. Y 3, el coste de las inversiones. No hay más. Tecnología, etcétera. Y por lo tanto, ¿qué había que hacer? No quedaba más remedio que bajar salarios. No quedaba más remedio que bajar el coste de farmacia con las tensiones que eso supuso con la industria y con ayuda del gobierno del Estado, que también bajó precios. Y tercero, parar las inversiones. Pero con eso no había suficiente. No se podían bajar los salarios, no se podía gastar menos en medicamentos y no se podía bajar inversiones, porque hay que recordar que tuvimos que empezar a pagar inversiones que se habían hecho en años anteriores. Por lo tanto, y que eran muchos dineros. Y además había que cubrir unos mínimos. Y por lo tanto, si tú no puedes con todo eso, no puedes quitar prestaciones porque no crees que sea justo y menos quieres renunciar a la universalidad, no te queda más remedio que racionamiento. ¿Y qué racionamiento? Que aquel que se pueda esperar, con razones clínicas justificadas, se espere. Sí que tiene muchas veces un impacto social el esperarte, porque estás más días sin trabajar, necesitas... Pero sí que es cierto que en ningún momento nadie con enfermedades graves, de acuerdo con los circuitos de diagnóstico y tratamientos rápidos que ya estaban establecidos, estuvo afectado por eso. Correcto. Antes de hablar de otros temas, una pregunta, en el sentido de que a usted, como consejero de Sanidad, le correspondió a esa época, la ejecutó con solvencia. ¿Le gustaría, valoraría usted la posibilidad de volver a situarse al frente de la sanidad catalana en otros momentos diferentes a aquellos? Yo creo que si los momentos hubieran sido otros, pues seguramente, pero los momentos que estamos viviendo en estos momentos no aconsejan a perfiles como el mío, tecnocráticos y que creen en la meritocracia, estar en responsabilidades políticas. Ahora no se lo plantearía. Ahora no me lo plantearía. No se lo plantearía. Por tanto, las circunstancias son muy diferentes. Su carrera política se acabó en ese momento. Empezó y acabó. Entonces, ya que hablamos de política, entre comillas, hay que diferenciar, porque si hablamos de políticas de salud, por una parte, y hablamos de políticas sanitarias por la otra, ¿dónde está la línea que divide esos conceptos? Nos confundimos un poco, porque desde el punto de vista coloquial oímos decir, no, los centros sanitarios tendrían que juzgarse por sus resultados en salud, por ejemplo.
Pues no, por sus resultados en atención sanitaria. La salud es una política de todo un gobierno y de cada miembro del gobierno. Pongo ejemplos. Sí. Hace salud aquel ministerio o aquella consejería que en un momento determinado decidió que fuera obligatorio llevar casco en una moto. Sí. Hace política sanitaria aquel que cuando hace el trazado de una carretera no intenta ahorrar dinero haciéndola con muchas más curvas. Por lo tanto, eso es fácilmente entendible. Claro. Hace política de salud, y muy importante porque el primer problema de salud pública que tenemos en Cataluña y en España se llama paro. Claro. Las políticas de ocupación son políticas de salud. Sí. Por lo tanto, como dijo mi sucesor, hay un consejero de sanidad en un gobierno o un ministro de sanidad y los demás todos son ministros de salud. Sí. Porque todo y cada uno de ellos además es transversal todo el concepto. Tiene que determinar las políticas y tenemos que analizar esas políticas qué repercusión tendrán en salud a medio plazo. El acceso a un espectáculo, el acceso a la cultura genera bienestar. Por lo tanto... y el bienestar es salud también. Y no hablemos de aquellas personas que han perdido su autonomía personal y necesitan que alguien las ayude, dependencia. Todo eso es salud. Lo otro es sanidad. Cuando todo eso fracasa, entonces aparece el sistema sanitario. Y el sistema sanitario tiene que resolver todo aquello que las políticas de salud no resuelven. Digamos que es el último recurso. Por ejemplo, la obesidad infantil la denuncia el sistema sanitario, pero no está en sus manos el resolverla. Nosotros hicimos en Cataluña, y tiene su continuidad, y creo que fue uno de los grandes proyectos de nuestra época, lo que llamamos el Plan Interdepartamental de Salud Pública, en el que en el gobierno, cada vez que el gobierno tomaba una decisión, con un instrumento que creó Carmen Cabezas de Salud Pública, que llamamos Test Salud, medíamos a medio y largo plazo qué impacto tendría en salud esa decisión que tomábamos. Hicimos el primer informe a la OMS. ¿Qué ocurre? Que las políticas de salud, desde el punto de vista de la política clásica, entre comillas, su rendimiento y sus resultados son a medio largo plazo. El cortoplacismo político hace que eso se deje en el cajón porque eso no me da resultado a corto. Y por lo tanto las políticas de salud, que son las más importantes, el sistema sanitario tal como lo tenemos concebido en el siglo XXI, hablamos siempre de sostenibilidad económica, pero pero sigue siendo el eje. Sigue siendo el eje. O hablamos de políticas de salud o la presión que tenga el sistema nunca tendrá suficientes dineros para poder asistirlo a todo. Yo siempre decía en público y continúo diciendo que el éxito no es ser los primeros en trasplantar. Eso es muy bonito, está muy bien, eso es un éxito del sistema sanitario, pero es un fracaso de política de salud. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados problemas de insuficiencia renal que obligan a trasplantar gente. Correcto, y por lo tanto es un éxito del sistema sanitario, pero es un fracaso de política de salud. El que seamos los que más sobrevivimos al infarto es un éxito de las políticas sanitarias, pero un fracaso de las políticas de salud si cada vez tenemos más infartos. Correcto, sí. Entonces, yo es el cambio, las dos cosas que no hay que mezclar. Y hay que hacer muchas políticas de salud para hacer sostenible el sistema sanitario, para que tenga que hacer menos. Y en este momento, permítame la pregunta, ¿cómo valora usted las políticas de salud que actualmente se desarrollan en Cataluña? Yo creo que las políticas de salud siguen esa estela que marcamos en el plan interdepartamental, pero sí que podemos decir que a nivel de España en su conjunto las políticas de salud no existen o no se habla. Se habla de políticas de salud equivocadamente refiriéndonos al sistema sanitario. Sí, lo que antes comentábamos. Pero nadie se plantea planes estratégicos nacionales en el ámbito del Estado respecto a elementos preventivos del tipo que sea. Tenemos que tener muy claro que nuestra esperanza de vida depende de tres factores. En nuestro código genético, que está ahí y que se va a hacer mucho en el siglo XXI. Y segundo, lo que llamamos el código postal. Yo llamo el código postal. El código postal, a ver, explícanos esto. El código postal depende de donde nazcas, vivas, crezcas o te desarrolles. Claro. Pero eso no solo hay diferencia entre países subdesarrollados y países desarrollados, hay diferencia en ciudades. Hay por ejemplo, un estudio en Barcelona, usted lo comenta, lo leía el otro día, que en función del distrito donde nazcas tendrás unas expectativas u otras. Porque hay una política fundamental de salud, que es la política educativo-laboral. Es decir, tener educación y tener trabajo. Todos aquellos que tienen un nivel socioeconómico adecuado porque tienen trabajo y han tenido una formación, tienen más esperanza de vida que aquellos que no lo tienen. Por lo tanto, el sistema no puede hacer más. Tiene que hacer alguien políticas de ocupación y tiene que hacer alguien políticas de educación. Y ese es el gran reto del siglo XXI. Para desarrollar políticas de salud coherentes, por definirlas de algún modo, ¿usted considera que la persona que ejecute esas políticas debería ser un experto conocedor del sistema a fondo? A ver, nosotros cuando desarrollamos el plan interdepartamental aquí, que sigue funcionando, ese plan dependía directamente de Presidencia del Gobierno y lo coordinaba el consejero de Sanidad.
de salud. Pero eso tenía una responsabilidad máxima. ¿Quién era el experto en eso? El consejero de salud. Por lo tanto, es el que coordinaba y evaluaba. A mí, ¿qué me gustaría? Me gustaría que cada vez que el gobierno de Cataluña o el gobierno de España o el gobierno de Europa, la Unión Europea, haga una normativa del tipo que sea o tome una decisión política del tipo que sea, además de acompañarla obligadamente de la memoria económica para ver cuánto cuesta, fuera acompañado obligatoriamente de una memoria de salud para ver qué impacto en salud tendría aquella medida que se toma o aquel acuerdo que se toma o aquella ley que se hace. Bien, al principio en la introducción yo hacía referencia a que cada vez nuestra esperanza de vida es mayor, cada vez vivimos más años y esto está generando y seguramente en el futuro va a generar nuevas necesidades, sobre todo enfermedades crónicas, atención a la cronicidad. ¿Cómo ve usted esta línea de futuro? Aquí hay un cambio notable también. En ese aumento de esperanza de vida, no solo tenemos que estar pensando en qué puede hacer un tercero por mí, en qué puede hacer el sistema por mí o qué pueden hacer las políticas por mí. Es muy importante cada vez el papel de las personas, del paciente, en su propia atención. Tenemos que empezar a considerar desde el punto de vista del sistema sanitario el activo que supone la experiencia de un paciente. Estamos hablando de enfermedades que antes, 30 años atrás, no sobrevivíamos y que ahora sabemos que estaremos enfermos, nos moriremos de otra cosa. Se han convertido en crónicas. Y por cierto, tenemos la posibilidad de tener más enfermedades, de las que tampoco moriremos, porque los médicos al final curamos muy pocas cosas, unas cuantas enfermedades infecciosas y otras lo que hacemos es que retardamos su efecto letal. Por lo tanto, el papel de los pacientes es enormemente importante. Lo que se llama paciente experto, de alguna forma, ¿verdad? Pero todo esto, el movimiento de los pacientes nace por una razón muy simple y objetivamente reivindicativa, porque requerían más servicios, más atención, las coberturas no eran las que teníamos que tener. Eso lo hemos ido solucionando, pero cada vez más el paciente experto y con conocimiento asociado adecuadamente tiene que tener un papel y un protagonismo en las decisiones que tome el sistema sanitario. Por eso aquí creamos, por decreto, que eso es lo que garantiza que sea un derecho, el Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña. Sí, luego hablamos. En todo caso, el paciente, perdóneme, lo que quiere, como concepto general, es ser atendido. Y cuantas más atenciones se le den, mucho mejor. Claro, este cambio de chip va a ser complicado, claro, alguna ¿verdad? parte habrá que poner por parte del paciente, porque hay tratamientos que no los puede hacer el médico por el paciente. De comportamiento, ya digo, de adherencia terapéutica. Es decir, hay cosas que el médico, el profesional de enfermería que atiende y que tiene que atender cada vez más a los pacientes, le dice lo que tiene que hacer, su nivel de comportamiento y responsabilidad tiene que ser alto, y sus dudas tiene que haber otro paciente que se las pueda resolver. Por eso nuestro problema en estos momentos es que estamos en un punto muy delicado, porque con lo que suponen las redes sociales y lo que supone Internet, en estos momentos los enfermos tienen mucha información. Pero el problema, que incluso un exceso de Pero el gran problema es que la información no es conocimiento. Claro. Y por tanto, si no tienes capacidad para procesar esa información, vas a utilizarla muy mal. Y por lo tanto, por eso existimos el Instituto Universitario de Pacientes, porque nuestra idea es formar a las asociaciones de pacientes para que sean capaces de entender cuál es la formación más útil y cuál es la información que les va a generar esa formación. ¿Con esa filosofía nació el instituto? Con esa filosofía nació, y además su fundador fue Albert Jubell, que es una persona perfectamente conocida por una generación. Desgraciadamente las nuevas generaciones se olvidan de muchas personas, pero Albert creo que es un activo de la sanidad de nuestro país, y a partir de aquí nosotros entendemos eso, que el paciente tiene que ser un elemento activo en su propia atención, activo en las decisiones que toma en el sistema, y por otra parte tiene que ser atendido como persona, no como paciente. Por lo tanto, esos aspectos que ahora se debaten mucho de humanización, de lo que nosotros en el Instituto llamamos una atención afectiva y efectiva. Una atención será más efectiva desde el punto de vista clínico cuanto más afectiva con la... Pero ahí lo importante es que el paciente sea educado en este sentido. Claro, y eso no va a ser tarea fácil. Y el profesional no nos enseñan a los profesionales. Le enseñan mucho más a la enfermería que a nosotros determinados valores en la atención, ¿no? Nosotros somos muy científicos. Y por lo tanto, el atender a la persona en sus aspectos no solo biológicos, sino en el aspecto de persona. La calidad humana de la atención. Y en la repercusión social que tiene la enfermedad. La enfermedad crónica tiene una gran repercusión social en tu entorno familiar, en tu entorno social, en tu entorno laboral.
todo eso hay que saber tratarlo. Y por lo tanto, ya no solo el médico puede ser actor principal del sistema. Sí. Cada vez es más importante tener enfermeras formadas y enfermeros que sean capaces de gestionar la enfermedad de una persona. Y además trabajadores sociales que el impacto social de la enfermedad también sean capaces de coadyuvarlos. Claro. Porque el impacto social de la enfermedad cada vez es más alto. Eso me sugiere que el colectivo de enfermería cada vez va a tener, o está empezando ya a tener, un protagonismo Que no se lo tiene que quitar evidente. a nadie, tiene su propio protagonismo, Claro. y un espacio nuevo. Porque eso en su momento había generado cierto conflicto entre Bueno. el colectivo de enfermería y el colectivo Pero médico. hay dos niveles de conflicto. El conflicto que hay entre los representantes y las instituciones que representan y el conflicto de los que trabajan. Sí. Y lo que puedo asegurar, por mi experiencia personal, es que conflicto abajo suele haber muy poco. Todo el mundo se pone de acuerdo en qué tiene que hacer cada uno. Sí, sin Después duda. se complica un poco más cuando vamos para arriba, ¿no? Pero yo creo que no es que nadie tenga que quitarle nada a nadie, sino que hay espacios nuevos que está mucho más formada y mucho más capacitada la enfermería que no la medicina, y que hay aspectos de la enfermería y de la medicina que solo pueden ser resueltos a través de la cooperación con trabajadores sociales. Y el trabajador social no es una persona que esté fuera del sistema, porque va a depender de que aquella persona tenga la nevera llena o no la tenga llena, su salud, que esté alguien vigilando que se tome la medicación o no se la tome y lo haya entendido. Entiendo, sí. Que tenga calefacción, Claro. y que no solo la tenga, que la sepa encender. Cada vez hay más gente que vive sola. Claro, todo esto va a generar, doctor Boi Ruiz, o está generando ya nuevas necesidades asistenciales. Por eso hablamos de una atención ya no solo multidisciplinar, que haya muchas disciplinas sanitarias atendidas, sino multiprofesional, diferentes profesionales que van a tener que intervenir en esos procesos que durarán toda la vida, de enfermedades crónicas, insisto, en las que se añadirán 2 y 3, y si al final de la vida además se te añade una cronicidad de trastornos cognitivos, tenemos un problema muy grande. Y no se trata de sacar a la gente de casa y ponerla en residencias, se trata de intentar mantener al máximo posible en su casa. Claro, y eso no se hace, para que todo el mundo lo entienda, con un afán puramente ahorrador de gastos, en absoluto. Todo lo contrario. Es decir, esa tendencia que a veces, insisto, se malinterpreta, de que cada vez se internan a los pacientes menos tiempo en hospitales, cada vez ocupan menos tiempo las camas de determinados hospitales, no se hace con esa filosofía. No. Antes al contrario. Todos sabemos la importancia que tiene el estar poco tiempo en un hospital. A ver, todos qué queremos, lo decíamos antes. Yo quiero que me atiendan. Primero, lo que quiero es que me curen, y si no me pueden curar, que me alivien. Por este orden de prelación, ¿eh? Sí, en sí, segundo sí. lugar, que me traten bien. Sí. En tercer lugar, que lo hagan lo más rápido posible. En cuarto, lo más cerca de casa posible. En quinto lugar, que no salga con algo con lo que no entré. Y en sexto lugar, que no se arruine, me quede sin patrimonio porque estoy enfermo. Claro. Por ese orden. Primero, que me curen o me alivien. Sí, eso es fundamental, evidentemente. Pero, hombre, me curan y me alivien mejor si además me tratan bien. A lo mejor si mi prioridad es que me curen y me tratan mal, pero me curan, pues a lo mejor me apunto a la cultura Doctor House, pero no se trata de eso. Tenemos que tener un sistema afectivo y efectivo que trate a la gente como personas. Y ahí eso precisamente enraiza en lo que antes decíamos antes, de que el paciente ha de ser una persona cada vez más formada, cada vez con más conocimiento de su propia enfermedad, incluso además para compartir esos conocimientos con otras personas, que es un poco el movimiento que se está generando ya de un tiempo a esta parte. Y antes decía también yo, doctor Boi Ruiz, que Cataluña era, y decía, y quizás sigue siendo, una de las comunidades con un mayor nivel de calidad en cuanto a la sanidad se refiere. ¿Eso sigue siendo así? Eso sigue siendo así. Nuestros resultados indicadores pues son de los mejores de España y los mejores de Europa. Porque, perdóneme, se ha hablado últimamente, y usted lo ha mencionado también, hay menor inversión, hay menos capacidad para invertir en nuevas tecnologías. Claro, esto, pregunto, de una forma u otra tiene que repercutir. Lo que sí que está claro es que, yo lo decía hace pocos días, con los demás, con una reunión que tuvimos los consejeros de Cataluña, yo decía que tenemos que cambiar el presente si queremos tener un mejor futuro. Y cuando digo cambiar el presente, quiero decir que no nos sirve el actual sistema de financiación, no nos sirve la actual organización del sistema, hay que organizarse de otra manera. Eso que decíamos, hay que ver cómo nos podemos organizar todos juntos y hacer un presupuesto
lo digo al revés, no tenemos que organizarnos como se presupuesta, sino que se presupuestarse como nos organizamos. Ahora estamos un poco al revés, ¿eh? Claro, sí, se estructura el presupuesto, que hay atención hospitalaria, atención primaria, sociosanitario, farmacia, y nos tenemos que organizar tal como nos presupuestamos. Pero claro, es que resulta que ahora ya no tenemos un paciente con una enfermedad que primero lo verá el médico de cera, luego lo verá el especialista, luego le daremos un tratamiento y se ha acabado. No, ahora tenemos un paciente que cómo nos ponemos todos de acuerdo, porque la primera gran evolución de lo que se llamaban equipos multidisciplinares en aquel momento era ponernos de acuerdo muchas disciplinas médicas con una enfermedad. Y decíamos, el gran paradigma fue el cáncer de mama. Se hicieron en la mayoría de hospitales unidades de patología mamaria, en la que estaba el cirujano general, estaba el oncólogo, estaba el anatopatólogo, incluso en algunas unidades también estaba el psicólogo correspondiente. Sí. Pero claro, nos poníamos todos de acuerdo para una enfermedad. ¿Cómo nos ponemos todos de acuerdo para un paciente que tiene, además de un cáncer de mama, pues además tiene una malformación vascular no sé dónde, que además es cardiópata, que además... varias enfermedades asociadas. Es diabético. Todo eso, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Por eso ese papel de gestor de la enfermedad que puede ocupar la enfermería y debe ocupar la enfermería es enormemente importante. Bueno, y ese cambio al que usted se refiere... ¿Cómo debería hacerse? Requiere cambios organizativos. Claro, no se trata de... La estructura que tenemos ahora, digamos que no funciona. No funciona. O no suficientemente para dar respuesta. Ahora estamos aguantando, pero si nosotros tenemos el sistema sanitario dentro de 10 años como tenemos ahora, dentro de 10 años, no tendremos los resultados que tenemos en estos momentos. Y este cambio organizativo, ese cambio cara al futuro, una de las grandes preguntas es ¿quién lo va a pagar? Bien, el primer cambio es... ¿Quién se supone que el lo va a primer pagar? cambio que hay que plantearse en el presente es la transparencia de verdad. ¿Y qué quiero decir con la transparencia de verdad? En este país llamado España, nadie sabe, al menos yo, y creo que podría tener un nivel de conocimiento por razones obvias suficiente, nadie sabe exactamente de qué va esto de la financiación autonómica. Nadie. Es una incógnita. Solo lo saben los consejeros de Economía y el ministro de Hacienda. Los demás no sabemos cómo va. Cuando alguien habla de que la sanidad tendría que tener un presupuesto finalista para la comunidad autónoma, lo dicen algunos consejeros de salud o sanidad, no lo dice el ministro de Hacienda. Sí. Porque claro, hay una cosa muy curiosa. Nosotros siempre nos quejamos de que destinamos un punto y algo más de menos del PIB que destinan otros países, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta de transparencia. ¿Dónde está el punto de PIB que nos falta en sanidad? Porque claro, la base es 100, ¿eh? ¿Y quién tiene la respuesta? Yo creo que la respuesta la tiene que tener el gobierno del Estado. Luego después, segunda respuesta, ya deben responder a la comunidad autónoma en cómo lo distribuye. Pero, ¿por qué de los dineros que disponemos, que es 100, destinamos en la distribución un punto menos a salud que otros países? Si realmente alguien no tuviera ese punto de PIB, no sumaría 100, sumaría 99. Sí. Por lo tanto, ¿en qué políticas estamos poniendo el punto del PIB que nos falta? Y si es así, hay que explicárselo a los ciudadanos para decirle, mire, como priorizamos y deben estar ustedes de acuerdo, poner más dinero en otras cosas, en sanidad le toca un punto menos. Esa es la primera claridad que tendríamos que tener, porque si es verdad aquello de la canción, ¿no?, de salud, dinero y amor por ese orden, si lo primero es la salud, yo entiendo que el ciudadano estaría absolutamente de acuerdo en donde poner más dinero siempre será la atención sanitaria y sobre todo en la investigación. Y si eso se le explica bien al ciudadano, no tendrá ningún reparo en pagar más. Bueno, tendría... es que es necesario que pague más. Lo primero hay que saber, no sabemos si hay que pagar más, lo primero hay que decidir cuáles son las políticas prioritarias en nuestro país. ¿Cuáles son las políticas y qué cuestan? Claro, pero claro, si resulta que decimos que sanidad es una prioridad y desde el punto de vista de comparación con la riqueza general PIB, le destinamos un punto menos que los demás, eso debe ser que hay otra cosa que tiene alguna prioridad. Y habría que saber cuál es. Cuando sepamos eso, ya decidiremos si hay que pagar más o hay que pagar menos, o si hay que copagar. Pero primero sepamos de verdad, de los 100 que destinamos, por qué lo distribuimos, a nivel de todo el Estado, porque luego se explica la historia con la tentación de la inocencia. No, la culpa no es del Estado, sino que son las 17 comunidades autónomas, que eso es un lío, cada uno aplica lo que quiere. Exactamente. Pero vamos en origen. En origen, ¿cómo decidimos todo lo que se transfiere a las comunidades autónomas? Hay una parte que objetivamente tiene que ser un sumando, que es sanidad. Porque el sumando de sanidad que se pone en cada comunidad autónoma está un punto por debajo del PIB.
¿En qué otro? Claro, pero aquí hablamos en muchos casos, de decisiones políticas. Claro, pero eso es política. Claro. Eso es política. Decisiones puramente políticas. No, pero claro, eso es política. Confundimos hacer política con hacer ideología. Eso es política, que es explicarle a los ciudadanos. Y mire, como la ideología creo que ya la tenemos superada, ¿eh? Nadie discute en este país que tengamos que tener un sistema universal, equitativo, etcétera, etcétera. Evidentemente. Bueno, dicho eso, como esa es la prioridad número 1, por cierto, la segunda tiene que ser enseñanza y la tercera servicios sociales, y eso tiene un coste. Si lo priorizamos, habrá otras cosas que no nos las podemos permitir. Y si el ciudadano se quiere permitir las otras cosas, porque esas no deberíamos decirle que pague, esas tendría que tener garantizadas, si se quiere permitir otras cosas, las tendrá que pagar. Pero las otras cosas, yo lo digo al revés. Sí, entiendo. Lo quiero decir complementarios, referentes a su atención sanitaria. Pero es que claro, en este país todo el mundo pide, y a todo el mundo hay que decirle que sí, desde una carretera más ancha a una vía de ferrocarril o arreglar unos bordillos, y tenemos un problema muy grave, que es la sostenibilidad de las pensiones, que esa es otra guerra. Evidentemente, de eso hablaremos, si le parece, en otro momento. Un par de preguntas más en cuanto a prioridades a nivel social, bajo su punto de vista. La salud, ¿qué lugar debería ocupar? Yo creo que la salud es el nivel 1. Porque la atención sanitaria, Sí, salud, atención sanitaria. La atención sanitaria, de momento, tiene que aguantar todos los fracasos de las otras políticas. Claro, las personas que están desde el punto de vista socioeconómico marginadas son personas que van a enfermar, hay que atenderlas y que no sea... Y eso hay que decirlo claro y alto, ¿eh? En España y en Cataluña, sobre todo, el sistema sanitario ha sido un gran contribuyente a que no se produzcan marginaciones sociales. Porque hay mucha gente... que si no hubiera sido un sistema sanitario gratuito y accesible, no sé dónde estaría. La atención universal debe mantenerse sí o sí. Ahí no hay discusión posible. No hay discusión posible. Y hay que financiarla. Sí. Lo que no se puede decir es mantenerla y medio financiarla. La salud, las políticas de atención sanitaria deberían ser prioritarias en cualquier administración. En cualquier administración. ¿Lo son? Yo creo que lo son desde el punto de vista del discurso, pero la realidad es la que es. Una política se demuestra con el presupuesto que se le adjudica, no con el discurso. Y por lo tanto, nosotros nos llenamos la boca con un discurso de universalidad, de qué es lo primero, qué es lo más importante, pero luego, insisto, le ponemos un punto menos del PIB. ¿Dónde va ese otro punto menos? Bien, dejamos ahí la incógnita. ¿Dónde va ese punto? ¿Dónde está mi punto de PIB? Exactamente. Vamos a acabar hoy, doctor Boi Ruiz, aunque espero que en otro momento pueda volver al programa y seguiremos hablando de aspectos interesantísimos y que evidentemente nos afectan, querámoslo o no, a todos. Hablábamos antes del tema del envejecimiento, de que por suerte cada vez tenemos mayores expectativas de vida. En este ámbito de cosas, además del envejecimiento, también se habla, por ejemplo, de otro gran problema que de hecho ya existe, lo que pasa que el otro día leía que va a ir increciendo, que es el tema de la obesidad, esa pandemia de obesidad que estamos ya viviendo, incluso a nivel infantil. Y eso son políticas de salud. Correcto. ¿Esto cómo se plantea? Claro, aquí hay muchos intervenientes. Gran interveniente. Yo recuerdo, porque ese debate lo teníamos en el gobierno cuando estábamos haciendo el plan interdepartamental. Claro, eso se combate con una alimentación adecuada y con un ejercicio físico. Porque además, perdóneme, España es el segundo país europeo, después de Inglaterra, con mayor índice de obesidad a cualquier edad. Primera cuestión. Siempre hablamos que hay que educar a los niños en el colegio para que coman bien, pero primero habrá que educar a los padres, porque los hijos comen como comen los padres. Y por lo tanto, yo creo que hay una doble función, una doble responsabilidad, que es educar a los niños, pero también educar a los padres, que aunque ellos no tengan el hábito, introduzcan esos hábitos. Por lo tanto, no se trata de formar solo a los niños en el colegio. Yo siempre, y lo explico en clase muchas veces, digo, si nosotros no se trata de que le demos fruta pelada y cortada a los niños en los colegios, porque no solo comerán plátanos cuando sean mayores. Por lo tanto, pero sí que hay que también convencer a los padres de que, segundo, ejercicio, actividad física. Esa actividad física no se trata simplemente que todos tengan que ir a hacer deporte, que sí, está bien, está muy bien, pero se trata de que podamos jugar en la calle.
Yo he jugado en la calle. Bueno, sí, ¿no? Pero eso es complicado. Bueno, pues hicimos un acuerdo en Cataluña con la Consejería de Enseñament, que sigue funcionando, en que en la mayoría de barrios de Barcelona y en la mayoría de ciudades de Cataluña se abren los patios de los colegios los fines de semana, es cierto, sí, para que los niños puedan jugar en los colegios, aunque no sean de aquel colegio. Aunque no sea en la calle, por lo menos que jueguen en el patio. Ese es un ejemplo de política de salud que no tendrá resultado hasta dentro de 5 o 10 años. Evidentemente. Y que por lo tanto no hace falta estar explicándola cada día, porque como no tiene rédito a corto plazo, pero eso es muy importante saber que la doctora Cabezas puso el test salud de eso, y dentro de 5, 7, 8, 10 años tendremos que ver si los niños de esos barrios que tenían patio tienen más obesidad o menos obesidad de aquellos niños que no tienen patio. Que será consecuencia de ese cambio de hábitos, porque, y usted lo sabe mejor que nadie, doctor Boi Ruiz, la obesidad con el tiempo conlleva muchas enfermedades asociadas, desde diabetes, en fin, que pueden ser incluso graves, muchas de ellas, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros tenemos delante de esa pandemia que tenemos de la obesidad, yo creo que nosotros lo único que vamos a hacer desde el sistema sanitario es denunciarlo permanentemente. Pero claro, nosotros no tenemos potestas desde las autoridades sanitarias. Tenemos autoridades, pero no potestas para impedir que en una escuela, pues qué sé yo, haya un vending en el que haya unos fantásticos roscos llenos de azúcar. No podemos hacerlo. Eso existe, y por lo tanto no podemos hacerlo. Y por lo tanto yo creo que eso es política. Y eso es una política que tiene que ser una política de consenso. Yo creo que las políticas de salud son unas políticas muy de evidencia, en las que no tiene que haber discusión política. Y la discusión la llevamos a todos los lados. Hay evidencia o no hay evidencia científica. Por eso yo decía antes que en estos momentos seguramente no sería oportuno mi perfil en responsabilidades sanitarias. Por último, una última pregunta. Insisto, quedan muchos temas fuera, pero yo le invitaré otro día para que sigamos hablando. No sé si la pregunta es pertinente o no, pero a usted actualmente, ¿alguien le pide consejos sobre qué debe hacerse? Hay una cosa muy curiosa, que cuando eres consejero todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Y cuando dejas de serlo todo el mundo te pregunta lo que tendría que hacer. Y por eso se lo comentaba. Porque hay mucha gente, yo en el conjunto de España y en Cataluña también, pero sobre todo pues, qué sé yo, en la última semana pues he estado hablando en un congreso en Mérida, he estado reunido con los responsables de La Rioja, ayer estuve en Madrid cerrando el congreso de pacientes expertos. Y por tanto, se lo comento porque si le piden consejo es porque valoran su experiencia, de alguna forma. Yo así lo entiendo, pero no. Nosotros le pediremos consejo y le pediremos más información respecto, en este caso, al momento actual, presente y futuro de la sanidad en nuestro país. Doctor Ruiz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muy amable. Esta es una casa muy amable siempre. Gracias. El doctor Boi Ruiz, que hoy nos ha acompañado, es el director del Instituto Universitario de Pacientes de la Universidad Internacional de Cataluña, profesor de esa misma universidad y presidente de Know How Advisors. Hasta muy pronto, doctor. Muchas gracias.